de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Despierta, cariñito, despierta. Tú también, varón, mueve la cintura. Con el corazón. Estoy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió mamá. Te llama, te invoca y te dice que bienvenidos a esta noche de escándalos famosos. Y me acompaña para ponerle la firma, ponerle el tate ahí, el aprendiz de Quijote, el varón de la historia, el marqués, porque es el que vigila la frontera entre el rumor y la ciencia. Mi amigo Edison de Jesús Miño de las Mercedes. Bienvenido, Edison. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en un tema bastante interesante. Comentábamos al principio, antes de comenzar el programa, que está haciendo frío, está lloviendo, hay deslaves, hay inundaciones, Loja, se desbordaron los ríos. Pero en medio de esto, interesantísimo ponernos a hablar de algo que Carlos Julio Arosemena dijo y le costó la ruptura con el presidente de aquel entonces, José María Velasco Ibarra. Él era su vicepresidente y dijo: este gobierno está plagado de hombres enloquecidos por el dinero. Eso le costó la separación, luego golpe de Estado. Ya sabemos, la CIA le dio un golpe de Estado a Carlos Julio. Bueno, ya empezó pero todo comenzó con el tema de hoy. Hombres enloquecidos por el dinero, que es lo que vamos a hablar ahora, de escándalos famosos de corrupción en la historia del Ecuador. Podríamos datarnos hasta el siglo XIX, desde nuestro no muy querido santo del patíbulo, Gabriel García Moreno, o podríamos hablar de Velasco Ibarra, con Jaime Nebot Velasco. Enrique Ponce Luque, que es lo que vamos a hablar ahora. Tú debes conocer la familia, si estuviste en Los Ríos, como nos contaste, tú debes conocer quiénes eran los Pechereque Ponce, una propietarios de media provincia de Los Ríos, e involucrado Enrique, el padrino, digamos, el capo de los Ponce, estuvo involucrado en un escándalo mundial general, que se llamó, y provocó también una de las caídas de Velasco, la chatarra militar. Ya vamos a contar detalles. Y no nos olvidemos también de la venta de la bandera. Que para mí es la venta de la bandera, yo creo que es el más importante porque transformó el país, provocó una revolución que cambió totalmente la historia del país. Hay dos más que son muy importantes también. Recuerda el negociado de las armas, que no se llegó a confirmar como negociado, pero sí como abandono sin armas a los soldados ecuatorianos en la frontera con el Perú en la guerra del 41 por parte del gobierno de Carlos Arroyo del Río, que a la final denunciaron que les llegaban cajas con piedras, les llevaban cajas con cemento, pero cajas que estaban marcadas como Remington, como Mauser, las cajas de las armas, y nunca llegaron, y los pobres soldados del 41 valientemente a piedrazos tuvieron que defender y protegieron nuestras fronteras, antes terminamos perdiendo el territorio. Ese es otro escándalo que marcó también otra revolución que provocó una transformación en el Ecuador.
Y las historias se puede quedar así y podemos seguir cada vez hablando más y más de ese tipo de cosas. Disculpen que parezca distraído, pero como ustedes entenderán, hay que aprovechar y leer todos los mensajes y un saludo a la magistera tarihuana. No sé cuál de las magisteras tarihuanas que conozco, pero debe ser algún pariente mío. Entonces, volviendo al tema. Empecemos de atrás para adelante y antes de empezar, te comentabas en las cámaras hace un momento las declaraciones que dio la semana pasada, que ha dado la semana pasada el ministro de Salud del Ecuador, un abogado de profesión, que creo que la experiencia que tuvo en medicina ha sido cuando va al médico. ¿Ya? Entonces, como este último periodo, hablemos año y 8 meses del gobierno de Bananiel, ¿ya? Tiene más escándalos que creo que todos los que hemos visto antes. Sí, en el tiempo sí. Los escándalos se han prorrateado. Es decir, Correa estuvo 10 años y los escándalos han salido también y han sido juzgados. Pero Noboa bate el récord. En tan poco tiempo, en meses que está en el gobierno en realidad, pero mira lo que dices tú, es verdad, porque cuando hablábamos de armar este programa, queríamos y queremos concluir con la corrupción actual, porque hoy día se le acaba de caer la mayor corrupción que iban a cometer, que era la venta y la privatización del Pozo Sacha. Se le No, acaba de caer ahí ahí queda algo turbio todavía, porque él les amenazó con no firmar el contrato si no le entregan 1.500 millones de dólares en la noche de ayer, hasta la medianoche de ayer. La empresa dice, poco tiempo, eso no estaba en el contrato, es verdad. En los contratos no puedes decirles fuera de lo que está firmado, es un acuerdo de buena fe. Entonces no puedes andar diciendo, a ver, te vendo este carro, pero si hasta el lunes no me entregas $3,000, no te vendo. Oye, pero eso no dice el contrato. No, es que me están filmando, mi mujer me está poniendo en video y me va a denunciar. Ah, eso es otra cosa. Y entonces no hay delito. Si te das cuenta, no hay delito, pero iba a ser el delito más grande de la historia del Ecuador. 8,000, bueno, dicen los expertos que son 14,000 millones de dólares. Este campo nos daría. Sí, hacerle gran cosa. Este rato votaría 14,000 millones. Y según algunos especialistas que sí saben del tema, dicen que es imposible mover en un año la producción de 77,000 y fracción del campo Sacha a 100,000. Es imposible. Técnico, bueno, al menos con la tecnología actual. Pero hablemos un poco. Un escándalo importante, aparte de lo que me enteré yo, gracias a ti, de la carretera Quito-Santo Domingo por Aloa. Ajá. Que fue para favorecer los desvíos que se hicieron el nuevo trazado del tren. Claro. Del trazado del tren en la época de Eloy Alfaro. Los desvíos. Ese es otro escándalo muy fuerte también que de hecho le costó la vida a Alfaro, porque la principal acusación de la oposición es que hubo una corrupción muy grande en el ferrocarril. En realidad es un poco lo que pasa ahora. En realidad no hubo corrupción, Alfaro no se llevó nada. De hecho, históricamente la familia de los herederos y los asesinos de Alfaro son millonarios, son terratenientes. Los Plaza, todos los banqueros que estuvieron en el poder luego de Alfaro se quedaron con el dinero. La familia de Alfaro desapareció y vive en la pobreza. Vivía en la pobreza, sus hijas, sus hijos. En realidad él no se llevó nada, pero lo que sí sucedió es que no calcularon. Archer Harman, su empresa, y su hermano, que eran los administradores de la empresa contratada por Alfaro en Nueva York, no calcularon el costo real de tan difícil obra de construcción. Y entonces eso hizo que haya un sobreprecio impresionante que provocó, lo dice el propio Enrique Ayala, que, por ejemplo, el pasaje original, el primer pasaje de una persona entre Quito y Guayaquil, solo de ida y vuelta, era aproximadamente a la moneda de hoy de $1,000. Por lo tanto, un ecuatoriano que quería viajar de Guayaquil a Quito y de Quito a Guayaquil necesitaba $2,000. Cuando estamos hablando
todavía moneda en sucres, y estamos hablando de que los sueldos básicos no pasaban de 90 a 100 sucres, sueldos, o sea, decentes. Entonces, Un equivalente para la economía actual de unos 80 a $150. exacto. Entonces en realidad, sí, fue verdad. Es lo mismo, porque se le fue demasiado no es que robaron. Lo que pasa es que recuerda que, chuta, romper los Andes a mano y a dinamita costó vidas. Hubo que pagar seguros, hubo que traer trabajadores de Jamaica para poder completar, porque ya aquí no había mano de obra, no quería la gente ir a morir en los dinamitazos con el paludismo, con las enfermedades del frío, las enfermedades de la selva en realidad. Entonces sí fue monumental, pero no hubo nunca se demostró. Alfaro escribió un libro que se llama El ferrocarril Guayaquil-Quito, en donde demuestra, es una obra que tiene muchas páginas, pero ahí no se demostró. En cambio, Alfaro sí llega con el mayor escándalo, que es en realidad menor, pero que provocó una reacción patriótica impresionante, la venta de la bandera. Porque a raíz de la caída de Ignacio de Veintemilla, los conservadores logran marginar a Alfaro, que es uno de los triunfadores en el golpe contra Veintemilla. Los conservadores llamados progresistas se hacen llamar progresistas y ponen 3 presidentes seguiditos, entre ellos Antonio Flores Gijón, hijo de Juan José Flores, y el último, Luis Cordero, cuencano, que es el que provoca este negocio. Entre los 3 les decían los gemelos, o les decían los trillizos, o les decían la argolla, porque el uno era gobernador, el otro era presidente, el otro era ministro. Entonces entre ellos se cambiaron el poder, y es Plácido Caamaño y Cornejo Astorga, el primer presidente de este periodo, que siendo gobernador del Guayas, le compra un barco a Chile para venderle al Japón. Pero como estábamos en guerra, es decir, había una prohibición, no se podía hacer esto. Más bien el negocio es que Chile le vende el barco al Japón. Y lo que dicen es, presten la bandera ecuatoriana, hay billete de por medio para ustedes, se llevan el barco hasta el Japón y se acabó todo. Es decir, es eso lo que sucedió. Porque al final se logró detectar el negocio y no se concretó ni la coima. ¿Y quién descubre esto? Está en la investigación que yo hice sobre esto, es José Luis Castillo, el fundador del diario El Telégrafo. El tatarabuelo de los Castillo, dueños del Telégrafo original, que quebró y le compró a Espiazu y luego terminó en manos del gobierno con Correa y ahora es el periódico oficial del gobierno de turno. José Abel Castillo es el que hace la denuncia. Él se vuelve, oye, era la vedette de aquel entonces. Él denuncia, él logra encontrar cómo se hicieron las conversaciones para que el gobernador del Guayas aparezca comprando un barco a Chile que le vende al Japón, cuando en realidad era Chile el que le vendía al Japón. Nunca recibieron el dinero. Sí hubo el pago de pasajes, de viajes entre Santiago y Guayaquil, evidentemente, para hacer las negociaciones. Exacto, pero esto provocó que la gente reaccione y digan la venta de la bandera. Vino una revolución y cambió el país. Se acabó el país conservador, García Morenista que teníamos, colonialista, y comenzó este país moderno de la mano del general Alfaro. Que digamos, para ponerle en antecedentes de lo que es la corrupción, de lo que ha sido la corrupción. Así es que, animalitos de la creación, no es que se creó ayer la corrupción ni en tiempo de Correa. Esto viene ya en las venas de los políticos. No se olvide, somos IU Comunicaciones, la coalición de medios digitales. Te llamamos, te invitamos a que seas parte de esta coalición. Si tú, líder territorial, club deportivo, lideresa, gestor cultural, gestor territorial, lo que sea, quieres o difundir tu mensaje, escríbenos al 0999-740-708. Muy pronto IU Comunicaciones les tiene una buena y agradable sorpresa. Seguimos con nuestros amigos aliados de Nueva Sociedad y estamos haciendo reconocimientos. Esta vez estamos reconocimientos a los bikers y a los medicina alternativa. Producción,
¿Dictas el número telefónico al que tienen que escribirte? Si producción estuviera pendido, sí. Bueno, sigamos. Edison, la venta de la, bueno, esto pasó entre el siglo XIX y empezando el siglo XX. En 1895 fue, en el 94 fue el año que se denunció, en el 95 se hicieron los juicios y las denuncias, y claro, en junio cayó el gobierno de Luis Cordero y comenzó la administración de Alfaro, que en realidad, mira, te digo, provocó tal reacción popular que Alfaro ni siquiera vivía en el Ecuador, él vivía en Panamá. Sí, Claro, entonces él llega al Ecuador en septiembre, porque la revolución se proclama primero en Chone. Primero Chone denuncia y proclama la revolución liberal y le convoca al general, copia Jipijapa y luego pasa a Guayaquil, y en Guayaquil el 5 de junio la gente se toma los cuarteles militares y sacan las armas y expulsan al gobernante, al gobernador de Guayaquil, y con eso comienza la revolución, y entonces hay una proclama nacional llamando al indio Alfaro. Han llamado al indio Alfaro, decían los conservadores en Quito, pero él llega en septiembre. En realidad esto es provocado no por Alfaro, sino provocado por una indignación popular, primero encendida por todo el maltrato de los gobiernos de los de la Argolla, y segundo, por esta efervescencia nacionalista que terminó escandalizando bueno, con el tema de la bandera. recordemos que en esa época el amor, y todavía sigue habiendo, el cariño que se tenía Ecuador y Chile era tanto que aquí también se celebraban las fiestas de independencia chilenas, y en Ecuador se celebraba, perdón, en Chile se conmemoraba, se tomaba el tiempo, al menos el 10 de agosto, celebrar a Ecuador. O sea, había mucho cariño. No les gustó que se hayan burlado de un símbolo patrio. Pero curiosamente, hablando de los maltratos, me estás haciendo un recuerdo, pero del gobierno actual. Pero pasemos, no nos saltemos tanto la historia, la venta de la bandera, el tren, los escándalos del tren, y pasemos a la primera mitad del siglo. Se construye la carretera Quito-Santo Domingo, por tierras que realmente eran inhóspitas y que no había un camino verdadero. Había camino de herradura, según investigué, pero esa es la parte divertida. ¿Por qué Sí, guardamos la vía Flores, que había servido por miles de años? Porque antes de exacto. vía Flores Por ahí, había sido el camino de los chiles, los incas, todo el mundo pasó exacto, era de los pueblos originarios, de los incas, de los españoles, de de los la chiles. independencia. Por ahí llegó el ejército real también a combatir en Guarán. Es decir, o sea, casi toda nuestra historia se había hecho por esa carretera y se le abandonó, simplemente. Pero recuerda que además había demasiado interés tanto en Machachi, en Aloaj, Aloasí, que es el sector de la sierra por donde empieza a romperse la cordillera, porque eran terrenos de terratenientes y de hecho habían también posiciones militares. Ahí está una fábrica de acero militar en Aloaj, en donde se utiliza mucho las aguas que caen, porque hay mucha agua allí, viene mucha agua de las montañas, y entonces la idea fue sigamos el río Toachi Pilatón. Pero lo que tú dices es verdad, la carretera, el camino de Chaquiñán para ir de Quito a Santo Domingo era por Chiriboga, es decir, por Cotocollao. Por ahí se salía y había una carreterita, inclusive ya se estaba empedrando porque era una zona muy productiva, daba muy buena panela, se hacía muy buena azúcar de panela de esa zona en Chiriboga, y de allí entonces a todo el mundo le sorprendió, vaya, si ya tenemos avanzado el camino, los senderos por Chiriboga, por ahí va el oleoducto transecuatoriano va por ahí, por Chiriboga. ¿Por qué nos vamos a Aloac? Y de Aloac seguimos bajando para empatar abajo en Tandapi, ya ahí se empata con el canal, con el carretero que venía desde Chiriboga. Claro, es que Exacto. en Chiriboga, inclusive, según me cuenta el suegro de mi hermana, bueno, un caballero de la vieja guardia, igual que mi abuelo, y me contaba que había la gran producción de licor artesanal. Ajá, eso te digo, la caña. Es que de la caña sale. El licor artesanal, que los pesquisas, no me acuerdo, nunca me dijo el año, pero supongo que haber sido entre los 50, 60. 40, 50.
que hubo una prohibición acá en Ecuador acerca de el licor. Al voy al estero de Estados Unidos prohibieron el consumo de licor. Sí, sí, sí. Y Se creó la dirección de estanco, se llamaba, porque se vendía licor en las esquinas de las casas, no en las calles, en las casas se vendía licor. Licor que venía de Chiriboga y de San José de Minas, del norte de acá de. Entonces esa zona se conocía como la del, porque no era el licor de allí, realmente lo que era, esos eran los contrabandistas, ellos iban a traer licor de los cañaverales del Chota y los cañaverales del Imbabura. Y de ahí, en Otavalo, ahí se hacía el licor, y por la cordillera del Imbabura venían por San José de Minas para no venir por el camino principal, que era el de Ibarra a Quito, ¿no? Entonces venían escondiéndose por estos lugares y estas familias vivían de eso, tanto San José de Minas, Chavespán, Atahualpa, como Chiriboga. Eran productores. Velasco Ibarra fue el que en esa adustez que él solía reconocer permanentemente, que no tomaba, que no fumaba, entonces creó, no solo creó, sino que obligó a que la dirección de estancos prohíba el licor en las calles. Y entonces hubo una persecución, pero se dieron cuenta que no sacaban nada persiguiendo a la gente que vendía en las cantinas en Quito, sino ir hacia la producción. Entonces lo que se hizo fue bloquear esos caminos, y ahí se abandonó a Chiriboga. Se abandonó muchas ciudades y se abandonó muchas cosas. Pero en fin, y se encarecieron los costos. Terminamos con ese pequeño capítulo. Pasamos al gobierno de la alta dictadura militar, ¿te parece? Al triunvirato. ¡Qué escándalos! Aparte de que se encontró petróleo y dijeron, esto es demasiado importante para que un grupo de civiles lo maneje. Y fue el paseo en tanque del primer barril sacado de petróleo. Bueno, los militares en realidad, de acuerdo a varios historiadores, Rafael Quintero, historiadores de izquierda, Patricio Icaza, han determinado que los militares siempre presionan los golpes cuando hay dinero de por medio. Cuando huelen que hay dinero, porque normalmente han dado golpes de Estado el momento en que no políticamente estábamos mal o en confrontación entre liberales, conservadores y opuestos, sino cuando cualquiera de ellos iba a administrar dinero. Y eso provocó lo que se produjo luego con el problema de la chatarra, porque los militares, alguien me decía en alguna frase, alguna vez, no sé si es de Cortázar, de quién es, alguna frase que decía, de los militares no toques ni sus condecoraciones ni sus títulos. Lo que él hablaba era de los juguetes, es decir, a los militares, aparte de mejorar su situación económica, familiar, personal, que es lo que hace un corrupto cuando entra a la corrupción, era comprarse armamento. Y entonces los militares han entrado a este nivel de juguetes porque recuerda que uno de los escándalos que casi provoca el asesinato del general Fran Vargas y luego el de Febres Cordero es la denuncia de la compra de un avión militar por parte de tal. Entonces, no, son gobiernos civiles, pero denunciado por un general, eso ya vamos a llegar después. Pero esto lo que provoca, lo que te digo es que cuando los militares han estado tentados de dar golpes de Estado ha sido para mejorar sus juguetes, aparte de mejorar su economía personal. Hablando de mejorar de juguetes, en la década de los 70s o 60s, ¿no? Yo creo que eso fue los 70s, los militares compraron el armamento, los famosos tanques de guerra, se me cayó el nombre, que hay uno en el colegio militar. Fueron activos en la Segunda Guerra Mundial. Y el problema es que los vehículos sí estaban paraditos, pero no funcionaron. La compra de los tanques fue otro escándalo internacional, un escándalo importante en la economía en Ecuador. Sí, pero quería hacerte el recuerdo para no saltarnos el hecho de que los escándalos militares comenzaron con Carlos Arroyo del Río, ¿no? Que fue más bien, no involucró a los militares, porque más bien los militares estuvieron en línea. Yo entrevisté varias veces, creo que solo sobrevive un combatiente del 41, tiene algo más de 100 años, creo que le entrevistaron recién, pude ver una entrevista, y tenían una asociación ahí al ladito del arco de Santo Domingo,
ahí en el viejo barrio de San Marcos tenían una asociación donde se reunían las tardes a tomar café y a contar, y ahí había cómo ir a conversar, y yo conversé con varios de ellos, donde como con lágrimas en los ojos se deshacían contándonos cosas como, por ejemplo, yo estuve en Zapotillo, yo estuve con Galo Molina, el teniente Galo Molina. Platanillo. Exacto, o con el teniente Hugo Ortiz, que es el famoso teniente Hugo Ortiz, que se da solito con un batallón de 150 hombres peruanos, él solo, porque ya mueren dos de los acompañantes que estaban con él, y él solo, el teniente Hugo Ortiz, es subteniente, es decir, es un niño que tenía 19, 20 años, y se da solito al punto que cuando le entierran los peruanos le ponen una placa, y ellos le dicen al Ecuador, hay que rendirle respeto a este señor porque nos sacó la madre. Entonces el teniente Hugo Ortiz se vuelve pero con los pocos recursos. ¿Cómo se descubre luego cuando lo que había hecho Arroyo del Río es comprar equipamiento para no había todavía la estructura de la Policía Nacional, la Policía Civil, sino la Guardia Nacional, que era una policía citadina de los barrios para paliar chumaditos, para perseguir rateritos en la calle. Esa era su guardia pretoriana. Con esa perseguía a los diputados de oposición, a los políticos, les daban de palo, a los velasquistas, porque Arroyo del Río le ganó con fraude, dicen, a Velasco Ibarra la presidencia. Y entonces él lo que hizo es hacer esta guardia pretoriana, comprarles uniformes, cascos, botas, y los nuestros, los soldados, cuando se dieron cuenta no tenían nada, les llegaban cajas, como les conté al principio, que decían Mauser, que contiene 50 Mauser y 5,000 balas. El rato que abrían eran piedras, eran fundas de cemento, eran costales de arena. Entonces eso contaban los combatientes del 41. Entonces, ¿cómo querían? Porque Arroyo del Río, a pesar de que el Perú desde el 1936 ya cantaba sus intenciones, en el 36 dijo, no invado el Ecuador solamente porque ha sido pedido de los Estados Unidos que están oliendo un conflicto internacional. Pero nosotros queremos llegar al statu quo de la Real Audiencia de Quito, cuando se estableció la separación de tierras y se creó este espacio. Entonces ellos querían definir nuestros límites, pero te digo, o sea, 5 años antes ya cantaban. Un año antes, en julio de 1940, hay una declaración de un general del Perú que dice, voy a movilizar el ejército peruano en la línea de frontera de la provincia del Oro porque hay intenciones del Ecuador de no reconocer nuestros límites. Cuando ya estaba en plena guerra mundial, y entonces Estados Unidos regresa a ver y dice, a ver, el Perú está coqueteando con el Japón. Hay muchos japoneses viviendo allí. Pueden ser espías. Y aquí se da una historia interesante. Conozco yo descendientes de japoneses en el Carchi. Son amigos míos, he conversado, recién estuve en el cumpleaños de una de ellas, nieta de un espía japonés que llegó por Colombia, pero no pudo entrar al Ecuador porque los japoneses y los alemanes ya estaban marginados y sentenciados y vivían en guetos. Y entonces ya no pudieron entrar al Ecuador a ayudar a su país a bombardear las Galápagos, como se temía. Entonces Estados Unidos dijo, a ver, par de pendejos. Ecuador y Perú, si tienen problemas, arreglen entre ustedes. Aquí hay una guerra mundial y ustedes tienen que ayudarme. No van a entrar en la guerra, pero ustedes tienen que alimentarme. Así es que me venden maíz, me venden papas, me venden todo lo que producen. Y si hay una guerra, entonces Perú dijo, ahora es cuando, panitas. Y el 1 de julio de 1941 inmovilizó sus tropas e invadió Loja y El Oro. Pero de Loja se retiró a los 2 días. No era un territorio que les interesaba. Invadió con su ejército y se tomó hasta Pasaje. La gente tuvo que salir, hay dramáticos relatos de aquel entonces, salió caminando con lo que estaba puesta a ser acogida y recogida en el Parque Calderón en Cuenca. Ahí te voy a contar una anécdota interesante luego. Pero ahí en esa, corrígeme por favor, en la guerra se dice que el apodo de los ecuatorianos era monos y el apodo de los peruanos era gallinas.
Investigué un poco y me informaron que entre las estrategias para pelear era que los ecuatorianos se trepaban a los árboles, Sí, sí, camuflaban ahí. Sí, sí. camuflajeaban Estaban ahí. bien. Sí, sí, sí. Bueno, lo cuenta en La Casa Verde, Vargas Llosa, ¿ah? En la novela La Casa Verde, que No, es no, una no, novela que Vargas Llosa me cae mal. sí, yo también. Yo leí de joven, me bebí de joven toda la literatura Leí tres, mundial cuatro libros de él y no más. y me bebí, exacto, yo me bebí a Vargas Llosa y luego ya me cayó mal. Pero la Casa Verde es un cabaret que es administrado por un peruano en Iquitos cuando todavía es ecuatoriano. Y Sí, entonces lo que pasa, esto es en 1938, antes de la invasión y el protocolo de Río de Janeiro. Entonces hay un momento en el que todo es, Iquitos estaba administrado por peruanos. Eran caucheros, eran petroleros, eran explotadores, comerciantes peruanos. Y el ecuatoriano era el dueño de la Casa Verde. Y entonces ahí hay un incidente en donde todos hablaban mal de los monos ecuatorianos. De ahí viene este rumor que es recogido por Vargas Llosa sobre gallinas y, sí, y, y, monos. y monos. Lo que quería contarte es que dicen que cuando la gente de dinero, que tuvo que salir del Guabo, de Pasaje, de Santa Rosa, de Machala, toda esta zona agrícola productiva, tuvo que salir hasta el Parque Calderón, recibía la visita de un señor de nombre José Encalada. Y este señor Encalada, con un abogado que estaba al lado de él, llevaba las escrituras de los terrenos y les decía, vea, su propiedad está invadida por los peruanos. Yo soy comerciante, véndame a mí su tierra, aquí este rato, aquí en la carpa donde está durmiendo, en el frío Parque de Calderón de Cuenca, véndame su tierra y yo le pago este rato, véndame, ¿cuántas hectáreas tiene? 50, perfecto, yo le doy 1000 sucres. Ya, sí, pero eso vale 50,000 sucres, no, es que no tengo más. Le doy, y oye, y a la final, no sé cómo, dicen que tal vez sabía, no sabía, el hombre agarró y tuvo las escrituras de media provincia del Oro. Y aparece el famosísimo José Encalada, que es dueño de medio el Oro, se vuelve terrateniente bananero, es el primer bananero, empieza a tener malas relaciones con el abuelo del actual, Luis Novoa Naranjo, porque Novoa no es bananero, él es exportador, pero tenía que comprarle a José Encalada. Encalada, no sé cómo es que logra saber que en determinado momento, porque no nadie sabía nada, en enero del 42 se firma el protocolo de Río de Janeiro y él se queda con la mitad de la provincia del Oro porque en febrero del 42 el Perú empieza a abandonar las tierras. Había saqueado todo, evidentemente, pero las tierras estaban allí. Entonces Novoa dice, vamos a ponernos manos al trabajo, a sembrar banano. Pero cuando ibas a Machala, ahora ya no hay. Cuando ibas a Machala, de Guayaquil a Machala, cuando ya estabas entrando a Machala, unos 5 o 6 kilómetros antes de Machala, había una casita de caña en el fondo de la carretera y cuando te querían hacer una broma, los amigos de Machala que te invitaban, se paraban en la calle y decían, mira, en esa casa que está cerca de la primera casa que vino a vivir Encalada, en esa casa de caña, el Encalada hizo un pacto con el diablo para que le avise qué va a pasar con la guerra. Esa es estadística. Puedes tener, pues había trabajado durante 20 años y al año 21 empezó a tener resultados tu trabajo y empezaste a forrarte de dinero desde que empieza narcolavado, pacto con el diablo. Esos son los rumores. Por ejemplo, la gente sigue creyendo que yo tengo pacto con el diablo porque luzco más joven y hermoso que antes. Cada vez, Tomás Grey. No, eso es genética, señor, es genética. Pero, volviendo al Era, tema, era para ponernos en antecedente de la actualidad ya, de la chatarra, ¿no? esto estamos llegando a la chatarra. Algo que me cuenta, esto ya lo vivió mi progenitor. Dicen que no, dicen que sí. Bueno, ya falleció. Pero los estudiantes de la central se robaron uno de estos tanques. ¡Ay! Sherman, ya me acordé. Sherman. Sherman, los famosos Sherman, del general Pero Sherman de los Estados Unidos, claro. se robaron un Sherman del Eplicachima, de lo que hoy es sigue siendo el cuartel de Eplicachima.
Lo curioso que como esos vehículos no funcionaban, o sea, estaba todo enterito, pero ya no, ya llegaron a su vida útil. Recuerda que los Sherman estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, no Así estuvieron, es. entonces ya del 42 al 70 ya tenían 20, más de 30 años, Pero claro. ¿ya? Entonces llegaron y se robaron un tanque y lo dejaron en la Universidad Central del Ecuador. Sí, sí, sí. En Yo el vivía en San Juan, sí, yo vivía en San Juan y todo lo que es ahora el túnel de San Juan y todo el barrio Miraflores, la avenida universitaria, era nuestro portero para jugar. Eso era parte de una hacienda pública que pagábamos 10 centavos por cabeza para poder entrar a coger chamisa, a coger el eucalipto, por ejemplo, para los años viejos, para hacer la casucha del año viejo, que antes se hacía solo con eucalipto tierno. Pagábamos 10 centavos cada guambra y veníamos cargados como burros de carga el eucalipto. A veces las mamás nos pedían que vayamos a coger eucalipto para la gripe, para la garganta. Entonces, esos eran nuestros terrenos de juego antes de que se construyan. Y entonces, claro, cuando íbamos a jugar, íbamos hasta la Universidad Central. Allá vendían mote, vendían helados, íbamos de paseo y siempre veíamos un carro que estaba en la colinita esa que está entre el rectorado y el paso peatonal en la Universidad Central, en la Avenida América. Ahí entre el rectorado y el paso peatonal, en ese espacio verde, ahí estaba un carro militar ya enmohecido, destruido, un Sherman, que no recuerdo si era el mixto que tenía la mitad de las llantas con oruga y no, la otra mitad y cuatro llantas atrás, que tenía 4 llantas y la mitad de oruga. no, Creo que era ese. no, Pero luego, según lo que me contó mi viejo, era un Sherman en pleno de combate. Lo que yo le decía, ¿cómo carajo, discúlpeme el lenguaje, moviste un tanque de 22 toneladas, un tanque ligero, es un tanque ligero, categorizado como tanque ligero, ya en esa época era tanque ligero, que no prendía, con orugas, y solo le valía la dirección? ¿Cómo lo movieron desde allá? se llevaron, Él me dijo que fueron alrededor de 200 o 500 estudiantes. le llevaron empujando, sí. Se dice que fueron 500 porque se turnaban en grupos de 20 en la avenida Maldonado, desde Leplicachima. Eso es bajada por lo menos hasta el puente del famoso puente, el puente de piedra. Hay un pasillo que habla del puente de piedra del Machangara, puente colonial. Inclusive dicen que es inca. La trepada a Santo Domingo era lo jodido, porque de ahí ya a la Universidad Central ya es plano. Las trepadas, entonces dicen que se turnaban y también le jalaban y se fueron se llevaron empujando los estudiantes. Pero es tenaz, o sea, si lo pones a ver en eso, un esfuerzo de 500 guambras, y cómo nadie se dio cuenta. Yo creo que hubo mucha complicidad. Y lo que me contaba, primero, cuando vino la dictadura militar, lo primero que hicieron fue sacar el tanque de la Universidad Central. Ese fue Velasco, para congraciarse con los militares que le habían dado 4 golpes de estado anteriormente. Entonces él mismo decía, claro, entonces Velasco dijo, porque era una afrenta a los militares cada año que se inauguraban los estudios, porque recuerda que la Universidad Central tenía el mismo régimen de estudio del régimen escolar, era año de trimestres, no era semestres como es ahora o era mundialmente. Entonces la inauguración en octubre, cada año, en la inauguración del año escolar universitario, chuta, eran los discursos fogosos contra aquí vienen a estudiar para no permitir que esto suceda, que se roben la plata del pueblo, ustedes son estudiantes. Y entonces los militares tenían una afrenta tenaz, hasta que llegó Velasco en su última dictadura, en el 70, y le dijeron, pana, haga un favor, pues, de sacando esa pendejada, ese monumento a la ignominia contra nosotros. Y Velasco dijo, ya, pues, no hay problema, yo les autorizo que se entren, pero háganme a mí también otro favor, pues. ¿Saben qué? Quemen la imprenta, porque estos desgraciados me joden con los periódicos de izquierda. Quemaron la imprenta de la Universidad Central y se llevaron el tanque, el famoso tanque Sherman, que además
provocó una reacción violenta en las calles contra la dictadura militar, porque vino de visita el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, y él fue recibido, y entonces allí también provocó, porque ese era el sitio, era el arbolito de aquel entonces. Ya para nuestra generación, en el tanque, nos vemos en el tanque, eran los estudiantes a vernos en el tanque y ahí las marchas para armar el... Pero era la muestra, te quería hacer caer en cuenta que era la muestra de lo que fue la corrupción, porque el ministro de Defensa de aquel entonces era Enrique Ponce Luque, el famoso Pechereque Ponce. Pechereque Ponce, que milagrosamente se hizo de muchas tierras en Esmeraldas y en los ríos, obviamente después de la muerte de, siempre se me olvida, Folke Anderson. Folke Anderson, que también dicen que Luis Noboa Naranjo lo desvivió. Sí. Se dice, no hay cómo probar nada. Pero eso estamos en los 70s y eso está acabando el tiempo. 80s. León Febres Cordero. Creo que no hay gran cosa de decir algo. A ver, antes el León se hace famoso y yo digo que llega a la presidencia de la República por el famoso escándalo de las muñecas de trapo, que fueron los juguetes para la Policía Nacional comprados por el entonces presidente Osvaldo Hurtado. Hubo un barco, normalmente todos los años se mandaba un barco a comprar juguetes para las Fuerzas Armadas y la policía. Para el gobierno en aquel entonces y llegaban para las instituciones públicas y llegaban en cargamentos, en containers, en barco. El barco se llamaba Hualcopo, era un barco Hualcopo de carga. Entonces llegó el Hualcopo y en ese vino un container con juguetes para los hijos y las hijas de los policías. Cuando se entregó los juguetes, en aquel entonces ya presidente Osvaldo Hurtado, a las niñas les dieron unas muñecas de trapo, ya a los niños les dieron. Entonces Febres Cordero recibió la denuncia y inició un juicio político en contra del doctor Carlos Ferot Blum, que era el ministro de gobierno, en aquel entonces el Ministerio de Gobierno administraba la policía, manejaba los presupuestos y todo, y entonces inició un juicio político. Yo ya estuve presente como periodista, empezando mi carrera, en ese juicio político donde Febres Cordero se hace famoso con el discurso de las muñecas de trapo. En realidad, ahí Febres Cordero tenía una muñeca de trapo en su escritorio. Él hizo una intervención fogosa y lograron la destitución de Carlos Ferot Blum. Y entonces eso le hizo famoso y le convirtió en candidato a la presidencia y eso le permitió ganarle a Rodrigo Borja en 1984 a las elecciones. Pero el incidente que recuerdo es que la muñeca de trapo que estaba en el escritorio al lado de Febres Cordero, él no la lanzó. Hay una famosa toma en YouTube, ustedes pueden ver en el canal de Robinson Robles, Historia Viva, un legislador que está sentado al lado de Febres Cordero. Hay un momento en que Carlos Ferot Blum, escuchando lo que Febres Cordero decía, que él decía que era mentira, Carlos Ferot decía que era mentira, pues se sonríe y le hace un gesto a Febres Cordero con el dedo. Le hace un gesto y entonces el legislador que está al lado lo que agarra la muñeca y le lanza al ministro en pleno, y le lanza al ministro, y entonces el ministro logra hacerse a un lado, y se hizo el escándalo. Con eso llega Febres Cordero, las muñecas de trapo, pero cuando vimos los periodistas, oye, sí eran muñecas de trapo, pero eran unas muñecas caras. Yo tengo una hermana, y a mi hermana, mi padre tenía su dinero, mi padre tenía propiedades, tenía 2 vehículos para trabajo, pero a él no le alcanzaba para comprarle una muñeca de trapo de juguete a mi hermana, eran caras. En realidad, se usó. Sí. Es que lo que pasa es que a veces la gente no entiende el valor de las cosas. Una anécdota que cuenta por ahí, que una vez a mi abuela mis padres le regalaron un frasco de ají tabasco. Y uno de mis tíos se le estaba comiendo así. Y mi abuela pensaba que era un frasco de esos cualquiera. Y entre conversa y conversa, dice que ese frasco costaba para la época 2,000 sucres. Hablemos de un sueldo básico de 80 sucres. Vale. Ahí mi abuela reacciona y le quita de la mano el frasco. La gente no entiende ni idea de lo que tiene. Salgamos de la época y vamos a Abdalá Bucarán Ortiz. O sea, no porque en el gobierno de Isidro Lambayeque no hubo escándalos, sí hubo. Tenemos el claro, no para saltar. Bueno, el de
el mayor escándalo de Sixto fue la denuncia de la compra de diputados social cristianos por parte de Alberto Dajic, que le costó la vicepresidencia, ¿no? Esa denuncia hizo Los, Alberto Dajic, ¿cómo se claro, llaman? Los fondos, los famosos fondos reservados. los gastos reservados, y ellos le acusaron de gastos reservados. En el caso de Bucarán se da el famosísimo escándalo La de mochila. las mochilas, pero sucede que quien termina el contrato es Rafael Correa, porque el proyecto continúa, el proyecto Mochila Escolar No me nunca se parece. terminó. No hubo una corrupción allí, y la única sancionada fue la inocente Sandra Correa, ministra de Educación, que fue el personaje al que la prensa y la justicia se lanzó, pero no contra Bucarán. El que había firmado es Bucarán, pero en realidad se detuvo la corrupción. Es como caerle ahorita y darle golpes a Inés Manzano y volverle una paria del país y expulsarle. Sandra tuvo que fugar a Chile para poder refugiarse, porque aquí la agresividad era increíble, y ella le acusa, por ejemplo, a Carlos Vera y a Freddy Ehlers de haber montado toda una patraña con dinero de la oposición a Bucarán para victimizarle a ella. A la final, luego de 2 juicios, Sandra salió inocente, fue declarada inocente. Nadie ha sido sancionado por el juicio de la mochila escolar. Fue más el escándalo de Bucarán que le terminó costando la presidencia de la República y nunca más volver. Bueno, hubo otros casos como hoy, aparte de la Teletón, La Navidad de la hermana en Guayaquil. hubo un montón de escándalos. Sí, sí. Hubo un montón de escándalos impresionantes en esa época, pero hasta el momento son nada. Pasamos Lucio Gutiérrez, conocido también como la rectificadora Gutiérrez. Bueno, el de Maguad, que es el congelamiento bancario, ¿no? Que en realidad eso ya no hay, es tan doloroso. Bancario, ¿no? O sea, a pesar de que no, es que gracias a Maguad nos salvamos. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Por él terminamos, de hecho, terminamos como terminamos, quebró el país. Ya, Maguad, luego Lucio, Noboa, que también trató los fondos global, los bonos global. Que es por el cual le pone un juicio Febres Cordero y le tiene prófugo durante 6 meses en la embajada de República Dominicana y luego en el exilio, ¿no? Y es Correa el que pide que le den amnistía a Gustavo Noboa, regresa Noboa y se vuelve un enemigo salvaje, habiendo sido profesor de Correa, y Correa ha reconocido que siempre respetó a Gustavo Noboa, ¿no? Sí, esas cosas que el mundo da vueltas. Tuvimos a Lucio Gutiérrez con demasiados escándalos, desde el nepotismo. Sí, comenzando por ahí. Comenzando por ahí. La misteriosamente chatarrización de 2 taladros de Petroecuador. Ajá. La misteriosa chatarrización, que nadie sabe cómo terminaron en otra mano de un apellido G. Pero en fin, tenemos Rafael Correa Delgado. Primero empezamos con el Comecheques. Sí, el ministro de Deportes, que a la final, una de las, cuando yo trabajé en la dirección de cárceles, había en el CDP, en el 3er piso, había un piso que se llamaba el de los cheques, y era precisamente por esos delitos de tipo privado, las estafas entre tú y yo, entre un cristiano y otro, que no involucraban a dinero del Estado, les llamaban los cheques, los de los cheques. Entonces era el mejor pabellón, el más limpio, atendido, tenían empleados que les cocinaban y todo, y entre ellos no era solo era el rumor de que lo mejor que podías hacer en aquel entonces era comerte el cheque o comerte la letra de cambio con la cual te podían acusar, porque ahí no quedaba prueba del delito. Y fue lo que hizo este tipo. O sea, seguramente tuvo algún conocimiento del asunto, y lo que hace el escándalo, el primer escándalo, que es el que con él comienza las denuncias contra Correa, es que el tipo rompe un cheque y se traga. Yo tuve un compañero, un compañero que también me contaba que le hicieron lo mismo. Entonces, en ese sentido, esto del comecheques fue lamentablemente el caso que comenzó con las denuncias en ese gobierno. Bueno, saltémonos un poco. Tenemos a Lenin Moreno con el caso de INA Papers, demasiados casos como el de Demasiado. Señores de las FARC, les doy 3 días para devolver a los periodistas. Lindo pendejo. Sí. Lindo Y después terminan matándole. Terminan matando, es uno de ellos conocido, era un conocido. Tenemos así ejemplos.
Nos saltamos, y de las gases lacrimógenos caducados, Ajá. ya, nos saltamos a Guillermo Alberto Santiago, el Su caso del cuñado está, el su gran cuñado está cuñado, preso, ¿no? el gran, Preso por 10 años, ¿no? sí, pero él va preso no por lo que tenía que estar preso, sino por asociación ilícita, si no le Sí, sí, sí. decomisaban todo, Era 20. Si no era 20 años por el tema y le, claro. confiscaban los bienes. Y ahí, exacto. Y ahí se había influjo psíquico. Porque según eso, claro, ahí se había que aplicar el influjo psíquico. Entonces Lazo lo que hizo es la más fácil. Dijo, gracias Correa, me pusiste una salida, me voy, pero se van también estos, los de la Asamblea. Y aplicó la muerte cruzada. ¿Qué es lo que nos tiene aquí? En el gobierno, aquí se habría que decir el más rápido de la historia para ser corrupto. Porque no hay semana que no tengamos un acto de corrupción. Al menos uno, porque hay semanas como la anterior que tuvimos 3. Al hilo. Tenemos desde atrás, de hoy para atrás. El caso Sacha, que por cierto no está solucionado, no, todavía está activo, hay que derogar, ¿ya? Tenemos, hoy se le ocurrió al grupo de fans de ADN denunciar a Andrés Arauz, Virgilio, Alcides, a los ex vocales. Ex vocales, pero algo que me enteré que salió por Leonidas Issa, que la fiscalía le abrió una investigación por insurrección. Ajá. O sea, seamos honestos, nuestro presidente, como estrategas políticos, nos está dejando sin empleo. Porque si los RC nos iban a contratar, él está haciendo todo el trabajo que tendríamos que hacer nosotros. Ya no nos deja oportunidad de ganar. Nos está dejando en el desempleo este presidente. Pero te digo, a mí me parece que el escándalo más grande es el de su comportamiento moral, el de Noboa. El comportamiento que tiene con su ex mujer, que tiene con sus ex colaboradoras, me parece que ese es el mayor escándalo. O sea, es un hombre enfermo que toma venganzas aprovechando las circunstancias sin importarle las consecuencias de quitarle, por ejemplo, la seguridad a su hija, que podría estar amenazada por las mismas acciones de él. Pero en eso no tiene cuidado. O sea, a mí me parece que el mayor escándalo es su personalidad vengativa. No mide las consecuencias. Exacto. Y eso es preocupante para un gobierno. O sea, porque, claro. Porque tenemos un ejemplo, un escándalo mediático que muchos lo aplaudieron, fue la Embajada de México. Esto es terrible. Y recordemos que, bueno, tendremos que hablar. ¿Qué te parece, mi estimado Edison, ya que producción ya nos mandó el cebo diciendo que nos acabó el tiempo? El próximo programa, La Historia se repite, no hablemos tanto de la historia se repite, hablemos de las consecuencias. Correcto. De lo que podría pasar, lo que nos va a pasar, por no decir, disculpen, aquí está Jorge Glass, lo lamento. Correcto, porque además, recuerden amigos y amigas, para despedirnos, con esto nos vamos. En marzo está puesta la fecha para que México presente sus argumentos de sanción contra el Ecuador en el Consejo de las Naciones Unidas. Así es que el señor Noboa va a recibir una buena noticia en este mes en las Naciones Unidas cuando México diga, sanciónenle a ese paisito. Gracias. Gracias. Catita la creación, soy Ilich Romero Atarihuana, te llama, te invoca y te dice que es el momento de despertar y no dejarte de ver. Date una vuelta por TikTok, vamos a sacar unos nuevos juguetes. ¡Chao! Son de terror, fue culpable de mi ilusión. Has llamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si
flotamos entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura fulminante.